Buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa mermelada de ciruelas casera, una mermelada muy fácil de preparar y que vas a poder ocupar en muchísimas recetas. Lo primero que vamos a necesitar naturalmente va a ser ciruelas. 1 kilo de ciruelas son las que yo voy a utilizar, pero recuerda que tú puedes usar la fruta de tu preferencia. Una vez hayamos lavado y desinfectado muy bien las ciruelas, es el momento de empezar a abrirlas y retirar la semilla o el hueso, como tú le conozcas, que está al interior de ella. Entonces hago esto con todas las ciruelas y posteriormente, una vez las tengamos bien limpias, lo que hacemos es corroborar que hayamos quitado todos los huesitos o todas las semillas. Y recuerda, como te dije, que puedes ocupar la fruta de tu preferencia, fresas, arándanos, en fin, la que tú prefieras. Después llevamos las ciruelas a una sartén o a una olla donde vayamos a hacer la mermelada y vamos a poner esta a fuego medio bajo. Después vamos a rallar la piel de una lima o de un limón y vamos a integrarla en la mermelada. Esto le va a dar un sabor muy rico, se lo recomiendo. Y después vamos a exprimir muy bien el zumo de un limón o de una lima bien grandota. Una vez hayamos finalizado, lo que hacemos es mezclar muy bien y poco a poco va a empezar a calentarse y van a empezar a salir muchísimos olores y sabores de esta cocina, mis amores. Una vez mezclamos, vamos a ir dejando acá a fuego medio y vamos a tapar. Dejamos por los primeros 10 minutos aproximadamente, recuerden, a fuego medio bajo. En el transcurso de los 10 minutos es muy importante que tengas una espátula o una cuchara y vayas triturando, mezclando, vayas ayudando a la mermelada que se vaya haciendo y que se vaya cocinando equilibradamente. Una vez han pasado los 10 minutos más o menos, vamos a ir agregando el endulzante. Yo voy a usar una cucharada de azúcar de coco y de panela. Voy a usar alrededor de unas 3 cucharadas, pero tú puedes usar la cantidad que prefieras. Para darle un sabor y un toquecito mucho más especial, yo le pongo canela. Vas a poner la canela a tu gusto y también voy a poner 2 clavitos de olor. Como se pueden dar cuenta, es muy poquito para 1 kilo de ciruelas, pero esto le da un sabor característico, un sabor bien delicioso que seguramente a ustedes les va a encantar. Una vez hayamos agregado el endulzante a nuestro gusto, recuerden, yo no uso mucho endulzante y al final lo que hago es ponerle un poco más de stevia como para darle un poquito más de dulzor, pero para mí está bien así. Luego dejamos el segundo tiempo de cocción, unos 15 minutos aproximadamente. Recuerden, vamos a ir mezclando, vamos a ir integrando todos los sabores y después vamos a dejar por otros 10 a 15 minutos. Ustedes vayan mirando la consistencia de la mermelada y después con un pisapapa va a ser tan sencillo como triturar. Si quieres trozos más grandes, no omite este paso. A mí me gusta que quede así como te estoy mostrando y luego es momento de agregar algo para que quede un poco más espesa. Entonces yo pongo 5 cucharadas de agua y un poco menos de una cucharada de maicena o de fécula de maíz o incluso la misma cucharada completica, la agregas, la mezclas y luego vamos a integrar acá a nuestra mermelada que ya se va cocinando y ya tiene muchísimo sabor. La cocina huele espectacular, estoy seguro que les va a encantar esta receta. Una vez agregan esta mezcla, que es la que le va a dar un poco más de cuerpo a la mermelada, opcionalmente ustedes pueden agregar de 2 a 3 cucharadas de semillas de chía, que es lo que yo hago siempre con las mermeladas caseras. Aprovecho y le pongo las semillas de chía que son ricas en omega 3 y que aparte nos ayudan a darle mucha más consistencia a la mermelada. Dejamos cocinar por unos 5 minutos y este es el resultado. Así les tiene que quedar, con bastante cuerpo. Recuerden cocinarlo unos 5 minutos antes, lo tapan y reservan hasta que se enfríe. Posteriormente ya es tiempo de envasar. Utilicen los recipientes que tengan en casa y compartan esta receta. Si les ha gustado, como siempre mis amores, los invito a que se suscriban a este canal y también a que nos regalen un like. Recuerden preparar la mermelada de su preferencia siguiendo estos simples pasos que a mí siempre me funcionan
y que estoy seguro a ustedes también les va a encantar. A mí me encanta disfrutarlo al desayuno con galletitas o también para una meriendita, queda delicioso. Compártanlo y al final recuerden todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Lo encuentran al final y también aquí abajo en la cajita de información. Y recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote. Chao.